Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Buenas tardes, profe. Bien, usted. Muy bien, muchas gracias, muchachos. Bueno, muchachos, entonces estábamos la clase pasada iniciando esta unidad de procesos termodinámicos. Estuvimos entonces familiarizándonos con unos procesos que van a ser muy comunes en nuestro curso. Estábamos hablando de procesos donde alguna de las variables termodinámicas permanecía constante o era cero. Ya hablábamos entonces del proceso isotérmico, del adiabático, del proceso isóbaro, isócoro, y bueno, y en ese sentido, cómo, digamos, qué forma tomaba la primera ley de la termodinámica bajo ese tipo de procesos. Y vimos también cómo expresar los cambios de energía interna de un gas ideal en términos de la cantidad de moles, la capacidad calorífica. Vimos en particular para un proceso que sea adiabático una relación adicional entre temperatura, volumen, presión, volumen, cantidades pues que van a ser muy útiles para nosotros a la hora de enfrentarnos a algún problema particular. Entonces la idea sería que empezáramos como a darle a ese tipo de esquemas, ¿cierto? Como cierto contexto. Entonces, digamos que lo esencial va a estar a través de un proceso, permítanme acá, yo les muestro entonces en esta parte tendremos lo siguiente. Vamos a ir para acá. Entonces, digamos que teníamos en la clase pasada algunos procesos, este proceso, por ejemplo, isotérmico, donde la temperatura permanece constante. Entonces vimos cómo, en ese caso, en un gas ideal, el cambio en la energía interna es cero. Recuerden, en un gas ideal, la energía interna solo depende de la temperatura. Es decir, el proceso isotérmico, la energía interna no cambia. Entonces, cuando tenemos un proceso isotérmico, se hace trabajo, por ejemplo, este gas se está comprimiendo, pero a la vez que se comprime, que recibiría energía entonces a través de un trabajo, libera esa energía en forma de calor, o sea que él no se queda con nada. Lo que gana lo pierde inmediatamente. Por eso, al ser un gas ideal, su temperatura permanece constante, y aunque le están transfiriendo energía, él también la está liberando de igual manera en forma de calor, manteniendo la temperatura del sistema bajo este proceso de compresión. Eso es lo que tenemos ahí para un proceso isotérmico en un diagrama presión-volumen. También veíamos un proceso adiabático donde hay un trabajo realizado, pero no hay calor transferido. Entonces tenemos como esta estructura en el diagrama presión-volumen y bueno, tenemos el isotérmico, el isóbaro. Y hay un proceso que es el que llaman otros procesos cíclicos. Más adelante, cuando veamos máquinas térmicas, este ciclo será muy importante, pero lo traigo a colación porque representa entonces un conjunto de procesos termodinámicos que va a experimentar un sistema, pero que, digamos en particular, es un proceso que se repite. Es decir, que en este conjunto de procesos termodinámicos mi sistema pasa por un conjunto de estados, pero vuelve al estado inicial. Entonces, cuando mi sistema vuelve al estado inicial a través de varios procesos, entonces llamamos ese proceso un proceso cíclico. ¿Sí? Entonces los procesos cíclicos van a ser muy importantes en termodinámica para nosotros porque un proceso cíclico representará, digamos, o nos acercará al modelamiento de las máquinas térmicas, de los motores, de los refrigeradores, de las bombas de calor a través de los ciclos. Entonces, este tipo de esquema será para nosotros muy importante. Entonces, en este momento lo que vamos es a empezar a enfocar en, dado un conjunto de procesos termodinámicos, como calcular calores transferidos, cambios de energía interna, valores de variables termodinámicas en alguno de los estados, ya haya la temperatura en tal estado, la presión, el volumen, todas esas cantidades, el trabajo realizado, todo eso. Entonces, eso se hace a partir de lo que estuvimos definiendo la clase pasada. Entonces, en primera instancia, podríamos complementar lo que estábamos estudiando en aquella clase con las definiciones o digamos la definición de un proceso, en este caso cíclico.
proceso cíclico. Entonces, digamos que evidentemente, ¿cierto? De acuerdo a este nombre, un proceso es cíclico cuando el sistema experimenta un proceso o varios procesos que lo llevan de nuevo al estado inicial. Entonces, él parte de un estado termodinámico, experimenta diferentes procesos. Si el proceso se repite, entonces evidentemente es cíclico. Entonces yo tengo el diagrama presión-volumen. Y si yo arranco, en este caso, desde este estado inicial, que tiene una presión, que tiene un volumen, tiene una temperatura, y mi sistema entonces podría experimentar una expansión, ¿cierto? Podría experimentar un proceso a volumen constante, podría experimentar acá un proceso a presión constante. Entonces el ciclo viene así, ¿cierto? Entonces podría ser que el estado final fuera este, ¿sí? Perfectamente. Entonces, pero esto no sería un proceso cíclico. Proceso cíclico acá es cuando entonces aquí puedo experimentar este cierre de tal manera que el proceso que está experimentando mi sistema, entonces si yo pienso en todo el ciclo, entonces mi sistema es posible que bajo este conjunto de procesos, esto puede ser adiabático o isotérmico, isócoro, isóbaro, adiabático, la suma de todos esos procesos lleva a que mi sistema vuelva al estado inicial, un proceso cíclico. Entonces, nosotros tenemos en esta parte, les decía yo la clase pasada que con el trabajo tenemos nosotros que es la integral o se calcula con la integral de la presión diferencial de volumen y que el trabajo en un diagrama presión-volumen es el área bajo la curva. En un ciclo, el trabajo será el área encerrada por el ciclo. Entonces, esta área que hay acá es el trabajo en ese proceso. Como les digo, va a ser muy útil este tipo de sistemas para modelar las máquinas térmicas, los motores, eh, refrigerados, todo ese tipo de sistemas. Ahora, en un gas ideal, hemos dicho que la energía interna solo es función de la temperatura. Entonces, como si yo pienso en el cambio en la energía interna en el ciclo, entonces tendría que el cambio en la energía interna es igual a cero cuando se hace el ciclo completo. ¿Por qué? Pues porque mi sistema parte de un estado inicial con cierta temperatura y el estado final después de completar el ciclo es el mismo estado, con la misma temperatura. O sea que en ese proceso no cambió la temperatura. Hoy no estoy diciendo que la temperatura es constante en el ciclo, no. Estoy diciendo que cuando llega la energía interna y le pregunta, bueno, ¿qué proceso experimentó? Ah, experimentó este ciclo. Y experimentó ese ciclo completo, sí. Entonces, ¿cuánto fue el cambio en la energía interna? Ah, pues depende. ¿Qué tiene ahí un gas ideal? Ah, entonces el cambio en la energía interna fue cero, ¿sí? En el ciclo, ¿sí? Obviamente que de acá a acá cambia la energía interna, de acá a acá también. Pero en ese proceso, entonces, cuando usted suma todos esos cambios de energía interna, en el gas ideal debería dar cero. Porque el gas ideal, su energía interna solo depende de la temperatura. Entonces, es una característica especial en este caso. Entonces, si nosotros pensamos en esto, vamos a ver en esta parte cómo nos vamos familiarizando. Típicos ejercicios, muchachos, esto, como les digo yo siempre, ¿usted qué va a encontrar en el parcial? Un ciclo, sin duda, va a encontrar un ciclo. ¿Sí? ¿Qué le van a preguntar en este ciclo? En ese ciclo en particular, lo mismo que se preguntan en todos, temperaturas, volúmenes, presiones, calores transferidos, cambios de energía interna, ¿sí? De ese tipo de características. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un diagrama presión-volumen y eso que tenemos allí es un ciclo termodinámico que está constituido, entonces aquí nos dirán, de entrada, viéndolo, ya vemos nosotros que ahí hay dos procesos que identificamos de una, uno isócoro y uno isóbaro. El que es así como curvo, podemos pensar que es isotérmico o adiabático, entonces eso sí no lo deben decir. Entonces tenemos 3 moles de gas ideal, se llevan por el ciclo ABC. Por el ciclo ABC. Bueno, podría ser más bien
Profe, qué pena. BAC. Ah, ¿cómo? Dime. ¿Puede por favor colocar el enunciado un poquito más grande? Más grande. Sí, señor. Que está muy pequeñita la letra, ya está muy tarde, muy difícil. Está muy pequeño. Bueno, vamos a mirar. Entonces vamos a moverlo para acá entonces. Gracias, profe. Muy bien. Vamos a agrandarlo un poquito. Listo. Muy bien. Ok, entonces en esta parte, muchachos, nos dicen la información, tantos moles, el proceso, ¿cierto? El ciclo. Nos dicen que la capacidad calorífica a presión constante es 29,1 joules mol por Kelvin. Nos dicen que el proceso AC es a presión constante, eso es evidente. Perdón. Eh, el proceso BA se efectúa a volumen constante, también es evidente en el diagrama presión-volumen, y el proceso CB es adiabático. La temperatura del gas en los estados A, C y B es 300 Kelvin, 492 Kelvin y 600 Kelvin respectivamente. Entonces nos piden acá calcular el trabajo total del ciclo. Entonces el trabajo total, muchachos, es esta área, pero entonces esto no es un triángulo. Entonces aquí hay una curva, entonces esto no se puede calcular base por altura sobre 2, ojalá. En este caso, si a uno le piden el trabajo realizado en ese ciclo, entonces la idea sería que si me piden el trabajo en el ciclo, es igual a la suma de los trabajos en cada proceso que componen el ciclo. Entonces, digamos que tenemos en este caso un ciclo, un proceso que va BA más un trabajo en el proceso AC más un trabajo en el proceso CB. De acuerdo, muchachos, con lo que estuvimos estudiando la clase pasada, ¿cuál de esos tres trabajos ustedes dirían que es cero de entrada? Vea, BA, ¿cierto? Todo proceso isócoro o todo proceso a volumen constante es un proceso donde el trabajo es cero. Entonces, esto es cero. Trabajo en el proceso BA es igual a cero. ¿Por qué? Porque el proceso es isócoro. ¿Por qué? Porque si usted calcula ese trabajo, que es la integral de la presión por el diferencial de volumen, como el volumen no cambia, esto es cero, pues entonces esto es cero, ¿cierto? Dime, Santiago. profe, una pregunta. Digamos, si uno, es decir, ¿por qué yo puedo calcular ese trabajo total en esa forma? Ah, porque el trabajo total es la suma de los trabajos, ¿cierto? Ah, ya, o Que, sea, porque digamos, yo estaría como sumando también esta parte de abajo, ¿no? En nada se sumaría toda esa, o no. ¿Qué dices este proceso? Sí, digamos, si uno lo ve como el área abajo de la curva, entonces sería el trabajo acá abajo, ¿no? O, Sí, digamos o sea, que en este caso, como tienes un ciclo, el trabajo es el área acá, ¿cierto? El área encerrada por el ciclo. Entonces tú podrías pensar en que cuando estés sumando estos trabajos, entonces ya sabes que el trabajo en el proceso BA es cero. Y tú podrías decir que el trabajo en el proceso CB es esta área, digamos, usted piensa en todo esto. Entonces el trabajo en el proceso CB sería toda esta área. Pero hay un trabajo adicional que es el trabajo en el proceso AC, que sería esta área. Entonces, en el fondo, algunos de estos trabajos serán positivos y negativos. Entonces, en el fondo, lo que vas a tener es básicamente toda esta área del proceso CB menos el área bajo la curva del proceso AC. En el fondo, si es una suma de áreas. Lo que pasa es que eh, en este contexto, esas áreas pueden ser negativas, ¿sí? Porque no es una cuestión geométrica en el fondo, sino más bien una interpretación de la integral. Entonces, los trabajos pueden ser positivos y negativos. Entonces, sí, yo, por ejemplo, en el proceso base estaría teniendo en cuenta esta área, ¿sí? Y en el proceso B, en el proceso CB, toda el área debajo de esa curva también, ¿cierto? Pero entonces ahí ya entra en juego cómo recorremos el sistema. Entonces, hay unos procesos donde el volumen aumenta y otros donde disminuye. Entonces, ahí hay que tener en cuenta esa parte. Entonces, muchachos, aquí habría que calcular el trabajo realizado en el proceso AC y en el proceso CB. Entonces, tenemos, por ejemplo, el proceso CB es un proceso adiabático. Dime, Santiago.
Profe, o sea que de entrada podemos decir que en CB es negativo o todavía no podemos decirlo, En CB es negativo. En este caso, porque eh, disminuye. disminuye O, el volumen. Lo que pasa es que hay que tener cuidado, ¿cierto? Porque digamos que tú tienes en este proceso el cambio en la energía interna en el proceso CB. Entonces, no siempre que disminuya el volumen, el trabajo es negativo, ¿cierto? Porque puede pasar, hay que ver cómo es ese proceso. Entonces, uno puede tener, por ejemplo, no es el caso, pero uno puede tener un proceso isóbaro así, ¿cierto? Tú dices, disminuye el volumen, entonces el trabajo es negativo, ¿cierto? Podría pasar, ¿cierto? Porque el volumen disminuye, la presión es, en este caso, constante. Entonces, uno pensaría en ese signo del trabajo, ¿cierto? Como una disminución del volumen, en este caso, en el proceso CB aumenta la presión. ¿Sí? Pero entonces el cambio en el volumen ya trae un valor negativo, sería un volumen menor menos un volumen mayor. Exactamente, ahí tendrías, en ese caso, un trabajo negativo. Entonces aquí, por ejemplo, tú tendrías calor transferido menos trabajo realizado. Este es cero, ¿cierto? Y tendrías entonces cómo calcular este trabajo. Entonces aquí, digamos que en este gas ideal, en este proceso, no hay transferencia de calor, y el volumen disminuye, ¿cierto? Y la presión aumenta. Entonces, en este caso, lo que tendremos nosotros es que efectivamente el trabajo se hace desde el entorno sobre el sistema y el trabajo que hace el entorno sobre el sistema es negativo, ¿sí? Así lo definimos de acuerdo con nuestra convención. Entonces, esperamos que nos den esas características. Entonces, aquí, por ejemplo, muchachos, si uno piensa, hay varias maneras de calcular el trabajo cuando el proceso es adiabático. Recuerden que nosotros tenemos que el cambio en la energía interna en el proceso, en este caso CB, es igual al calor transferido menos el trabajo que queremos buscar. Esto es cero. Entonces el trabajo, el proceso CB, será igual a menos el cambio en la energía interna. Entonces uno, en este caso, dice, bueno, ¿cómo es el cambio en la energía interna en un gas ideal? Pues será menos N C sub B, temperatura final que es la B, menos temperatura inicial que es la C. Listo, recuerden que esta ecuación la puede utilizar siempre para un gas ideal independiente de si el proceso es a volumen constante. El proceso CB no es a volumen constante, sin embargo utilizo esta ecuación. ¿Por qué? Porque es un gas ideal. Y para el gas ideal no le importa, al gas ideal no le importa a usted cómo fue de C a B. Al gas ideal lo que le importa en cuanto al cambio en la energía interna es que usted le diga la temperatura en C y la temperatura en B. Y entonces el gas ideal le va a decir, bueno, ¿cuál fue el cambio en la energía interna? Pues dice, pero espere que es que yo fui de C a B por un proceso y él le va a decir, no me importa, ¿sí? No le importa el proceso, no me importa el proceso. Entonces este proceso puede haber sido adiabático, isócoro, lo que usted quiera. Pero lo que le importa al gas ideal en el cambio en la energía interna es cuál es la temperatura inicial y la final. Por eso entonces, en este caso, como a él no le importa el proceso, nosotros siempre podemos utilizar esa ecuación, esta que tenemos acá. Ahora hay que ver qué datos tenemos. Tenemos el número de moles. Recuerden que en este caso entonces nos dan este valor. Vamos a ver cómo lo relacionamos. Y tenemos la temperatura en B. No sé si ahí está la temperatura en B es 600 y la temperatura en C es 492. O sea que tenemos cómo calcular ese trabajo. Entonces, ¿cuánto vale C sub B? Recuerden que C sub P es igual a C sub B y esto es menos C sub B es igual a R. ¿Qué tenemos nosotros? C sub P. Entonces, el calor, la capacidad calorífica molar a volumen constante será C sub P menos R. O sea que esta cantidad será 29,1 joules mol por Kelvin menos 8,314 joules mol por Kelvin. ¿Cuánto da, muchachos, ese C sub B? 20,78. 20,78 joules sobre mol por Kelvin. Entonces tenemos así C sub B, o sea que en este caso tenemos cómo calcular el trabajo, el cambio en la energía interna, o sea, el trabajo. Entonces en este caso yo estoy pensando en
simplemente calcular el cambio en la energía interna en el proceso CB, será entonces número de moles, que creo que es 3, por C sub B, que es 20,78 joules sobre mol por Kelvin. Y la diferencia de temperatura, la temperatura final que es B, 600 Kelvin menos 492. 600 menos 492 Kelvin. ¿Cuánto da, muchachos, ese cambio en la energía interna? 6.732.72. 0.72, esto da en joules. Entonces resulta que el trabajo realizado en el proceso CB, dijimos que era igual a menos el cambio en la energía interna en ese proceso. O sea que el trabajo realizado en el proceso CB es menos 6.732.72 joules. ¿Sí? Trabajo negativo. Ese trabajo es negativo, o sea que ¿quién hace el trabajo sobre quién? El Una entorno por el pregunta. sistema. El entorno sobre el sistema, ¿cierto? El entorno le hace trabajo al sistema. Podemos pensar en una analogía como si estuviéramos comprimiendo un gas, ¿cierto? Entonces tenemos esa cantidad de trabajo realizado en el proceso CB. ¿Cómo se calcularía? Bueno, otra forma, muchachos, aquí, pero habría que ir a buscar las presiones y los volúmenes que no los tenemos en general, ¿cierto? Porque usted también recuerde que podría pensar el trabajo como, Profe, dime. que me perdí, que Ujú. no me acuerdo muy bien de esa parte. Cuando está calculando CB, ¿de dónde sale el 800, el 8314? El 8,314. Sí, sí. Esa es la constante de los gases, la constante universal de los gases, Ah, ok. ¿cierto? La del gas ideal, Claro, claro. ¿sí? Entonces es un dático que estamos utilizando continuamente y es 8,314. Listo. La constante de los gases, la que aparece en la ecuación de estado, ¿cierto? Esta constante. Ese dato es ese. Entonces les decía, muchachos, que el trabajo se puede calcular a través de esta integral, ¿cierto? Entonces, en este caso, esta integral le exige a usted conocer la presión como función del volumen. Pena, Entonces, 3 mol de dónde sale. del Ese, enunciado, ¿dónde? No lo vi. acá. 3 moles de un gas ideal, Ay, ok, perfecto, qué pena. ¿listo? Tranquila. Ahí están los moles, tal C sub P y las temperaturas que son básicamente los datos y los procesos pues especificados allí. Entonces, muchachos, acá para llevar a cabo el trabajo realizado a través de esta integral, como les digo, la presión tiene que expresarse en función del volumen. Si el proceso es adiabático, ya sabemos que, por ejemplo, presión por volumen a la gamma es igual a constante. Entonces, usted podría expresar la presión como en una constante sobre el volumen a la gamma. ¿Qué es gamma? C sub P sobre C sub B. Y aquí pues se podría calcular, pues porque evidentemente podemos calcular los dos. Entonces, usted tendría que llevar esto aquí e integrar, pero tendría que integrar en el volumen. Entonces, usted tendría que conocer el volumen en C y el volumen en B, que no son datos dados. Entonces, ya bueno, entonces si voy por este lado, que puedo hacerlo, necesito los volúmenes. Entonces, ¿cuál es el volumen en C? Ah, pues tengo la temperatura. ¿Y cuánto vale la presión? Ah, no sé. ¿Cierto? Ahí le falta información. ¿Y cuánto vale el volumen en B? No sé. ¿Cuánto vale la temperatura? La conozco. ¿Cuánto vale la presión? No sé. A usted le falta información. O sea, que este camino, aunque es posible, le falta información para ejecutar esas cantidades. Usted también, de alguna manera, tiene que empezar a mirar qué datos tiene, cuál forma de calcular ciertas cosas le conviene más. Y eso se va dando con la práctica, haciendo ejercicios, analizando, y uno va adquiriendo como esa manera de ir decidiendo cuál es el mejor método o la mejor herramienta que le puede dar, digamos, la información necesaria. Y vamos acá al calor transferido en el proceso isobaro AC.
Entonces miren acá, muchachos, que tenemos proceso AC isóbaro. Y en este caso, entonces, el calor transferido en un proceso a presión constante, que necesitamos, perdón, acá necesitamos el trabajo realizado allí. Entonces yo pensaría, por ejemplo, trabajo en el proceso AC. El proceso AC es a presión constante. El trabajo realizado en un proceso a presión constante es presión por cambio en el volumen, o sea, el volumen en C menos el volumen en A. Listo. Esto, muchachos, recuerden que esto lo hicimos la clase pasada, ¿cierto? Presión constante, sale de la integral, nos queda la integral del volumen. Entonces uno dice, ah, pero no tenemos volúmenes, ¿sí? Tampoco presiones. Ah, pero sí tenemos la ecuación de estado del gas ideal. Entonces nosotros lo que sí sabemos es que la presión por el volumen es igual al número de moles, la constante de los gases por la temperatura. Entonces yo acá lo que tengo es el trabajo realizado en el proceso AC. Tengo esta presión que es la misma para ambos, pero que perfectamente puedo escribir presión C por volumen en C menos presión A por volumen en A, pues teniendo en cuenta que la presión en C es igual a la de A. Entonces, presión C por volumen en C es N por R temperatura en C, y yo sí tengo esas temperaturas. O sea, esto es N por R temperatura en C, menos presión A por volumen A es N por R temperatura en A. O sea que el trabajo realizado en este proceso sería N por R temperatura en C menos temperatura en A. Y esos datos sí los conocemos. Digamos, tenemos 3 moles. La constante de los gases, 8.314 joules mol por Kelvin. Temperatura en C, que es 492, y la de A, que es 300 Kelvin. 492 Kelvin menos 300 Kelvin. ¿Cuánto da este trabajo, muchachos? 4.788.8. 4.788.8 joules. Miren que este trabajo es positivo. ¿Quién hace este trabajo sobre quién? El sistema sobre el entorno. El sistema sobre el entorno. Claro, miren que en este caso tenemos que el gas se está expandiendo de A a C. Se está expandiendo porque va de un volumen menor a un volumen mayor a presión constante. Entonces, si él se va a expandir, o sea, si va a aumentar su volumen, eso le cuesta energía. Entonces, esa energía la tiene que hacer él sobre el entorno para él poder aumentar su volumen. Entonces, ese trabajo es positivo. Y en ese contexto, entonces, tendríamos nosotros que el trabajo lo hace el sistema sobre el entorno y por ende, bajo nuestra convención, eso es positivo. Recuerden que es una convención. Entonces, el trabajo total, o sea, el trabajo del ciclo, sería, ya sabemos que el trabajo en BA es 0, tendríamos este trabajo AC, que es 4.788.8 joules, menos, porque este por acá nos dio negativo, 6.732.72 joules. ¿Cuánto da, muchachos, este trabajo en el ciclo? Menos 1943.92. Menos 1943.92 joules. Entonces, al final, después de un ciclo, lo que tenemos nosotros es que el efecto neto es que el sistema, que sobre el sistema se esté haciendo un trabajo, ¿cierto? Hay varios trabajos allí involucrados, uno sobre el sistema, otro del sistema hacia el entorno, pero el efecto neto es como si en el ciclo se hiciera trabajo desde el entorno hacia el sistema. Esa sería como la característica que tendríamos nosotros en esa parte. Entonces, como ven, uno puede empezar a relacionar este tipo de cantidades y empezar a analizar diferentes tipos de procesos termodinámicos para entonces ir relacionando
diferentes tipos de ecuaciones, procesos, todas esas cantidades. Por ejemplo, podríamos tener en mente, Profe, una pregunta, pero digamos, si eso lo imaginamos en esa máquina que usted ahorita mostraba, el pistón, eh, o sea, ese proceso, ahí cómo se representaría realmente, que es del trabajo negativo. en este caso, ese trabajo negativo, o sea, este ciclo, no podría representar un motor. O sea, no todos los ciclos representan un motor, porque al fin y al cabo, cuando usted quiere utilizar una máquina térmica, lo que quiere es transformar la energía en forma de calor en trabajo. El trabajo debería ser positivo si el ciclo representa una máquina térmica. Entonces, en este caso, ese sistema, tal y como está funcionando ahí en esos procesos termodinámicos, en ese ciclo, no podría representar una máquina, ¿sí? No sería para eso, digamos, ese ciclo en particular, ¿sí? No tendría esa aplicación, ese ciclo, ¿cierto? Lo cual no quiere decir, todos los ciclos no tienen que representar una máquina térmica, pero toda máquina térmica sí se representa con un ciclo, pero si el ciclo representa la máquina térmica, el trabajo es positivo, el trabajo neto, el trabajo en el ciclo debe ser positivo para que eso represente una máquina térmica. Este no, ¿cierto? Este es un sistema que está experimentando con el entorno y que al final el trabajo en el ciclo es un trabajo negativo, lo cual quiere decir que básicamente es el entorno el que le está dando energía, ¿cierto? Entonces, en ese proceso uno podría pensar más en un sistema que gasta energía más que la transforma para utilizarla en otra cosa. Esto sería un dispositivo que en ese ciclo gasta energía en el sentido que le quita energía al entorno para que se la dé. Entonces, no es un dispositivo tipo máquina o motor. Entonces tendremos acá en esta parte diagrama presión-volumen. Una cantidad de aire se lleva del estado A al estado B siguiendo una trayectoria recta, como se muestra en la figura. En este proceso, la temperatura del gas aumenta, disminuye o no cambia, lo que nos preguntan allí. Explique su respuesta. Si nos dan el volumen en A y el volumen en B, las presiones respectivamente, ¿cuánto trabajo efectúa el gas en este proceso? ¿Cierto? Entonces, ahí nos están pidiendo varias cosas. ¿Qué pensarían ustedes, muchachos, dado este proceso AB? ¿Qué pasa con la temperatura? Debería Profe, aumentar. pues, va aumentando. ¿Aumenta o disminuye? ¿Por cuál razón nos iríamos por alguna de esas características? Aumenta porque el volumen aumenta y la presión también aumenta. El volumen aumenta y la presión aumenta, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos en este caso gas ideal, esta cantidad. Entonces lo que tenemos en este proceso AB, hay un aumento de la presión y hay un aumento en el volumen, ¿cierto? Entonces digamos que este producto en principio tiende a aumentar, ¿cierto? Este producto del lado izquierdo. Entonces, como esto es constante, pues entonces tiende a aumentar la temperatura, ¿sí? Entonces la temperatura, digamos, presión aumenta, volumen aumenta y entonces la temperatura, de acuerdo que es igual a esta cantidad y pues que esto es constante, aumenta. Porque en general, muchachos, un gas cuando se expande se enfría, ¿sí? Pero un gas cuando se expande y se enfría, pues tiende a bajar su presión. Este proceso, aunque es un proceso de expansión, también es un proceso donde se ve que la presión aumenta. O sea que ahí hay que tener en cuenta esa parte, que si un gas se expande, naturalmente tiende a enfriarse, tiende a bajar la temperatura, tiende a bajar la presión. Pero aquí el proceso es muy particular. Aquí nos piden también
el trabajo que efectúa el gas en este proceso AB. ¿Cómo se calcula un trabajo, muchachos, de acuerdo con esta información? ¿Qué implementaríamos, muchachos? Hay varias formas, pero ¿cuál sería la más sencilla? Nos piden el trabajo en el proceso AB. ¿Cómo se calcula un trabajo termodinámico? Profe, pero ahí ya tenemos B sub A, B sub B y las presiones. Podríamos hacer Ajá. Podríamos hacer la de la integral. la integral, o sea, ejecutar la integral. Sí, porque como lo acabamos de ver ahora, el trabajo sería una constante de peso. B sobre R, elevado a la R. No, La gama. Dices, o sea, utilizar esta propiedad. Presión por volumen a la gama. ¿Te refieres a esta? sí. Esto es solo para procesos adiabáticos, Ah, ¿sí? Que no es tal ¿cierto? Pues esta propiedad es solo para procesos adiabáticos, por eso en el caso del ejercicio anterior que teníamos un proceso adiabático, que era el proceso CB, este podría implementarse esta opción, pero solo porque este proceso es adiabático, ¿cierto? Esa sería como la característica. ¿Qué haríamos, muchachos, ahí para calcular el trabajo realizado en ese proceso? ¿Mm? Tenemos un diagrama presión-volumen y el trabajo se calcula así. Presión por la derivada del volumen. Presión por la derivada del volumen. Profe, y con esos datos no podríamos hallar como esa ecuación de esa red. Podríamos, ¿cierto? Digamos que hay varias opciones, ¿cierto? Entonces, si usted se va a ir por este camino, esta integral le exige, para poder hacer esta integración, si la presión no es constante, no puede salir de la integral, cosa que no ocurre acá. Aquí la presión varía. Entonces, usted cuando va a ejecutar esta integral, tiene que escribir la presión como una función del volumen. Entonces, en este caso, usted tiene la presión como función del volumen y tiene esa línea recta. Entonces, podría ir a buscar, ¿cierto? Cómo parametrizar esa línea recta con su pendiente y ese tipo de cantidades. Esa es una opción. ¿Qué otra opción hay, muchachos? Esa es una opción viable. ¿Qué representa esta integral? Esta integral, ¿qué significa en este diagrama? dale, Ah, bajo. el área bajo la curva. El área bajo la curva. Ahora no hicimos el área bajo la curva o el área encerrada por el ciclo, pues porque no era una figura fácil de calcular el área. Pero cuando yo tengo, por ejemplo, esto es un triángulo y esto es un rectángulo. Entonces, para mí en este caso el trabajo es esta área. Si yo calculo esta área, calculo el trabajo, que es básicamente pues hacer la integral. Entonces, ¿cuánto vale esa área? Pues usted puede en este caso dividir esto en dos áreas. Este triángulo base por altura sobre 2 y más el área de este rectángulo. Entonces usted tiene que el trabajo en el proceso AB es igual al área del rectángulo, que sería la base, que sería entonces volumen en B menos volumen en A, ¿cierto? Como este pedacito. ¿Eso cuánto vale? El volumen en B menos el volumen en A. Esa es la base por la altura. Entonces la altura es este pedacito, que sería la presión en B menos la presión en A. Dividido 2. Más el área de este rectángulo, que sería lado por lado. Entonces, este lado ya sabemos que vale volumen en B menos volumen en A. Por este otro lado que vale presión en A. Entonces ahí
calculamos, incluso aquí hay factor común volumen en B menos volumen en A, entonces tengo volumen en B que es 0.11 metros cúbicos menos 0.07 metros cúbicos, todo esto que multiplica la presión en B, que es 1.40 por 10 a la 5 pascales, menos 1 por 10 a la 5 pascales, dividido 2, más presión en A, que es 1 por 10 a la 5 pascales. ¿Cuánto da, muchachos, este trabajo realizado en esta parte? Recuerden que esto multiplica todo el corchete de este lado. 8.800. 8.800. 8.800 joules Sí, sería el trabajo realizado allí en ese proceso. ¿Sí? Entonces, tenemos en esa parte y el trabajo, ¿cierto? Como una interpretación de, bueno, se calcula así, pues esto es una Profe, integral y bueno, tiene una interpretación geométrica. Dime, ¿me recuerda por favor qué era lo que representaba PA? PA. Sí, pues cuando empecé a explicarse como si fuera área por altura dividido 2. Eh, Cuando colocaste la primera parte de el trabajo de AB, el trabajo de AB. Esto acá, cuando multiplicó por la presión de A, pues está. sí, señor. Eso, entonces ahí estaría calculando como el área de este rectángulo. Entonces lo pienso como lados geométricos, pero que aquí los lados son volúmenes o presiones. Entonces, lo que estoy haciendo es simplemente el área de este rectángulo que sería lado por lado, es decir, este lado que vale el volumen en B menos el volumen en A, ¿cierto? Y este pedacito vale ¿cuánto? Vale lo que valga la presión en A, ¿sí? Es decir, en esta parte, ¿cuánto hemos subido acá desde el cero, ¿cierto? A este valor, entonces, ¿cuánto es ahí? Presión en A. Que aunque estamos haciendo un área, un lado por lado, estos lados no son segmentos, sino que son valores de volumen y valores de presión. Entonces, este pedacito, en términos de presión, ¿cuánto vale? Pues la presión que nos marque acá, presión en A. Entonces, es como pensar en ese caso, como si estuviésemos calculando esa área de ese rectángulo. Y en esta parte tengo este rectángulo. Y este pedacito acá que me digan, no sé, aquí vale esto, no sé, 10, ¿sí? Entonces, cuando usted viene a calcular el área, dice, ¿este pedacito cuánto vale? Pues vale lo que valga desde aquí hasta acá. ¿Cuánto? 10. Lo que pasa es que acá es la presión, ¿sí? ¿Qué es lo que es vertical ahí? La presión. ¿Qué es lo que es horizontal? El volumen. Entonces, para nosotros ahí geométricamente, entre comillas, los segmentos son o presión o diferencias de presiones, o volúmenes o diferencias de volúmenes. Entonces, es como si este segmentico valiera ¿cuánto? La presión en A, ¿sí? Porque ¿cuánto tengo yo que, digamos, de esta parte cero, ¿cuánto vale este pedacito? La presión en A, ¿sí? ¿Sí la ves? Y profe, mucho más claro, gracias. Muy bien. Y lo mismo acá, ¿cierto? Porque uno dice, bueno, este segmento, ¿cuánto vale? A este segmento vale lo que vale todo este segmento, que es la presión en A, menos este pedacito, que es perdón, la presión en B menos la presión en A. Por eso nos queda este segmento de presión, entre comillas, como la altura de ese triángulo en esa área. Entonces tenemos, muchachos, en esa parte y la interpretación del trabajo, en términos, pues, en este caso, del área bajo la curva, que es una cantidad que, como les digo, vamos a utilizar continuamente. Muy bien, entonces, más adelante seguramente haremos más aplicaciones sobre procesos termodinámicos. Pero la idea es esa, ¿cierto? Tratar de relacionar estados, procesos y cantidades que
podamos manejar. Podríamos incluso en esta parte lo siguiente. Vamos a ver en esta parte. Tendríamos, por ejemplo, este enunciado. Un gas ideal monoatómico se somete a un ciclo termodinámico que consta de 3 procesos. Va de A a B por medio de una compresión adiabática desde volumen inicial o volumen B sub 0, de una presión P sub 0, hasta cuadruplicar la presión. ¿Listo? O sea que la presión en B es 4 veces P sub 0. Se comprime adiabáticamente, se aumenta la presión, ¿cierto? Disminuye el volumen. En el proceso BC es una expansión isotérmica hasta la presión inicial y el proceso CA es una compresión isobárica o isóbara hasta el volumen inicial. Haga un gráfico presión versus volumen para este ciclo y determine las variables termodinámicas, presión, temperatura para cada estado ABC, dado conociendo que el volumen inicial es B sub 0, que la presión inicial es P sub 0. Entonces, cada uno, muchachos, haga un gráfico de la presión versus volumen de este proceso cíclico que consta de estos 3 procesos en particular. Vamos a hacerlo. Pues como pueden ver, nos pueden dar el diagrama o nos pueden pedir el diagrama de la información, ¿cierto? Entonces es crucial, bueno, en este tipo de casos, representar bien el diagrama, porque si uno dibuja mal un diagrama, ya de ahí para allá es posible que cometa muchos errores, ¿cierto? Entonces este caso es como más delicado, porque es uno el que va a construir su diagrama de acuerdo a la información que le están dando. Tengo volumen, presión. El, el primer proceso es una compresión adiabática desde B sub 0 hasta P sub 0. Desde B sub 0 y P sub 0 hasta cuadruplicar la presión. Y luego se expande, o sea, el volumen aumenta isotérmicamente. Y luego se completa el ciclo en una compresión isobara. Pues uno tiene, digamos, un estado inicial, el estado A que proponen allí, y entonces uno pretende entonces disminuir el volumen y aumentar la presión. Entonces uno no puede hacer esto, porque en este caso aumenta el volumen y aumenta la presión. Es una compresión, o sea que el volumen disminuye. Disminuye, pero aumentando la presión. Entonces en este caso, usted tiene en este estado, vamos como a verlo, si se quiere así, vamos a subir hasta este estado, estado B, donde partimos de una presión inicial P sub 0 y llegamos a una presión final 4 P sub 0. Entonces disminuye el volumen, aumenta la presión de manera adiabática.
y luego se expande y se expande hasta la presión inicial. La presión inicial, todos estos puntos tienen la presión P sub 0. Entonces él se ha de expandir isotérmicamente. Vamos a ver si esto me queda más o menos decente que a mano alzada. No, esto no está funcionando. Hasta acá, proceso C, y luego se completa el ciclo por medio de un proceso isóbaro. Dime, Santiago. Profe, y esa parte de esa curva de BC también podría, digamos, ir acá abajito, abajito de con un poquito más, o ¿Cómo así? sí, o sea, hacerla, ¿cómo le digo? O sea, atrás de B, O sea, acá, así. eso, ahí, la pensé así. No, porque es una expansión, Mm, ¿cierto? Mira que el proceso BC es una expansión, o sea, el volumen final tiene que ser mayor al volumen en B. Entonces, si tú, por ejemplo, lo haces así, ¿cierto? Digamos que en esta parte podría ser, no sé, que lo dibujes como así por acá atrás, ¿cierto? Entonces, en este caso, digamos que hay que pensar en cómo es la gráfica de un proceso isotérmico, ¿cierto? Entonces, usted tiene presión, N por R temperatura, 1 sobre volumen. Y entonces, en este proceso, va a aumentar el volumen, disminuye la presión. Entonces, en este caso, inmediatamente usted tiene, desde esta parte, tiene un volumen de inicio, ¿sí? Tiene un volumen de inicio. Y en este proceso, miren que la idea es llegar a la presión inicial, ¿cierto? Aumentando el volumen, digamos una expansión isotérmica hasta la presión inicial. Ahora, uno, digamos que podría decir uno, bueno, pero si yo lo dibujo así, ¿cierto? Digamos, si yo lo dibujo así más o menos, no estaría cumpliendo con lo que están diciendo. Uno diría sí, porque usted podría dibujar esto así y llega, digamos, un proceso isotérmico a un volumen mayor que B, ¿cierto? Pero ahí, digamos que si uno lo dibuja así, encuentra una contradicción con el proceso CA que va a cerrar el ciclo. Entonces, el proceso CA nos dice que es una compresión a presión constante. Entonces, si usted lo dibuja acá atrás de A, entonces el proceso CA iría en este sentido. Entonces, en este sentido, sería aumentando el volumen, contradiciendo esta información, ¿cierto? Entonces, uno sí podría, digamos, en principio, uno dice, pero ¿qué tal si a mí se me ocurre hacer el proceso BC así y cumpliría con esto? Pero luego entonces dice, vea, el proceso CA que cierra el ciclo es una compresión isóbara. Entonces, si para usted comprimir a partir de C, se tiene que mover hacia allá. Entonces no cerraría el ciclo, ¿sí? O si cierra el ciclo así, entonces estaría haciendo una expansión isóbara, no una compresión, como dice el enunciado. Entonces, por eso sabemos que en este caso vamos a un estado, digamos, de mayor volumen que nada. Listo. Esa sería como las características. Entonces tenemos nuestra representación en el diagrama presión-volumen y luego entonces nos piden determine las variables termodinámicas, presión, temperatura. ¿Qué tenemos? Tenemos en esta parte volumen inicial, presión inicial. Entonces en el estado A, ¿qué conocemos? Conocemos la presión y el volumen inicial. Aquí no nos dan el número de moles, lo que sí nos va a hacer falta. Un gas ideal monoatómico. Vamos a ver por qué entonces tendríamos nosotros para calcular la temperatura, vamos a verlo en el estado B, tendríamos que la presión es 4P sub 0 y el volumen en B no sabemos. Entonces, me están pidiendo presión y temperatura. La compresión AB es adiabática, o sea que en el proceso AB
adiabático, se cumple que P sub 0, que es en A, por el volumen en 0, que es en A, esto es a la gamma, no a la R, muchachos, esto es gamma, ¿sí? Es igual a 4P sub 0, que es la presión en B, por el volumen en B. Es lo que tendríamos nosotros en esta parte, el volumen en B. O sea que el volumen en B, esto a la gamma. O sea que el volumen en B sería P sub 0 sobre 4P sub 0, volumen inicial a la gamma, esto a la gamma. O sea que el volumen en B sería volumen, esta parte B sub 0 sobre 4 a la 1 sobre gamma. El gas es monoatómico. Entonces, muchachos, para un gas monoatómico, recuerden que gamma es igual a 1,67. Esto es, recuerden, gamma es C sub P sobre C sub B. Para un gas monoatómico, C sub P es 5 medios de R y C sub B es 3 medios de R. O sea que gamma es 5 tercios. ¿Cierto? Creo que esto es 1,67. Entonces el volumen en B nos quedaría B sub 0 y, bueno, pero acá ese B sub 0 no tenemos cuánto vale. Quedan términos de él, esto es sobre 4 a la 1 sobre 1,67. Sería como ese valor allí, uno simplificaría mucho. Yo creo que uno podría dejarlo como así, porque al fin y al cabo B sub 0 no es un número. Ahora, ¿cuál sería? Yo creo que aquí sí nos va a hacer falta número de moles o algo así, porque es un dato que nos queda faltando, ya que, por ejemplo, yo tengo que la temperatura en B es igual a la temperatura en C, ¿cierto? Yo tengo volumen en C, tengo en C, ¿cuánto vale? Bueno, para el estado C, tengo que la presión en C es P sub 0, ¿cierto? Y tiene una expansión isotérmica, pero no nos dicen cuánto vale B sub C. B sub C no lo conocemos y es un proceso isotérmico. Lo que uno sí tiene entonces entre el estado B y C isotérmico es que uno tiene presión en B por volumen en B es igual a N por R, temperatura en B. Y presión en A, perdón, presión en C, volumen en C es igual a N por R, temperatura en C. Pero estas dos temperaturas son iguales, proceso isotérmico. O sea que presión en C por volumen en C es igual a presión en B por volumen en B. O sea que el volumen en C es igual a presión en B sobre presión en C, volumen en B. Ahí podemos calcular los volúmenes. En esta parte sería volumen en C, presión en B, 4P sub 0, presión en C, P sub 0, volumen en B, todo esto B sub 0 sobre 4 a la 1 sobre 1,67. O sea que el volumen en C es 4 veces, 4 veces el volumen en B, ¿cierto? Quedaría básicamente 4 veces esta cantidad. Esta cantidad. Pues yo tengo los volúmenes y las presiones de todos los estados, pero miren muchachos que si yo quisiera calcular temperaturas, necesitaría por lo menos o una de las temperaturas o el número de moles. ¿Sí? Aquí este enunciado tiene su dolencia en cuanto a que necesitamos o el número de moles o una de las temperaturas, es decir, entonces que en B sub 0, P sub 0, la temperatura es T sub 0, por lo menos, o decirnos el número de moles.
porque en ese caso, cuando yo ya tengo presión, volumen en cada uno de los estados, yo podría decir, bueno, pero entonces en la temperatura en A es igual a P sub 0 V sub 0 sobre N por R. ¿Sí? Entonces yo necesito este número de moles. Yo, por ejemplo, podría decir que la temperatura en el estado B es igual a 4P sub 0 por el volumen en B, que es B sub 0 sobre 4 a la 1 sobre 1,67, pero esto siempre iría dividido esto. Lo mismo en C. Tendría uno acá, presión en C, que es P sub 0, volumen en C, que es 4 veces esta cantidad. Y en este caso sobre N por R, o sea que necesitamos o la temperatura inicial o el número de moles en este enunciado, ¿cierto? Para poder calcular temperaturas. Que las presiones sí, digamos, incluso los volúmenes los podemos calcular sin necesitar el número de moles. Mientras que la temperatura sí necesitamos o una temperatura inicial o un número de moles. Dime, Santiago. Y en este denominador, esa cantidad sería constante, ¿cierto? ¿En cuál denominador? De acá de las Ah, sí, temperaturas. claro. Sería constante, ¿cierto? Que nos den el número de moles por R. Es común pues para todos estos datos. Y Sí, digamos, yo no sería. puedo, a partir de eso, como igualar y sacar, encontrar alguna presión o ahí no llego a nada. eh, lo que pasa es que podrías, en este caso, sí podríamos nosotros decir que nosotros sí sabemos, por ejemplo, que la temperatura en B es igual a la temperatura en C, ¿cierto? Eso sí lo sabemos nosotros en, en estos datos. Pero cuando uno iguala, ahí mismo se le van estos dos términos, ¿cierto? Se le va el número de moles. Si uno quisiera buscar ese valor, ¿cierto? Si uno iguala estas dos temperaturas, al lado y lado le queda este dividiendo y entonces se van a simplificar. Entonces ahí se ve que necesitamos un dato, ¿cierto? Falta el dato del número de moles o la temperatura inicial para poder entonces analizar ese tipo de cantidades. Bueno, podríamos asumir un n, ¿cierto? Y bueno, ya reemplazar, pero ya sería simplemente, o sea, todos los datos están ahí. Obviamente, pues que esto no sucedería en un examen, ¿cierto? Pero aquí le falta a este enunciado el gas ideal monoatómico, número de moles o que este estado esté completamente determinado con una temperatura T sub 0. Porque yo conozco la temperatura de A, con el proceso adiabático podría encontrar la temperatura en B, ¿sí? Y la temperatura en B es la temperatura en C. Entonces sí le hace falta a este enunciado alguno de esos datos. Muy bien. Vamos, muchachos, en este caso, ya a definir otra cantidad que nos va a servir mucho. Hemos definido nosotros la energía interna, que es una función de estado. Hemos dicho las funciones de estado son muy útiles porque al fin y al cabo los cambios de esas funciones solo dependen del estado final e inicial y no de los estados intermedios. Entonces, en ese caso, las funciones de estado se vuelven muy importantes para nosotros. Una función de estado va a ser la entalpía. La entalpía la vamos a representar con la letra H mayúscula por el momento. Y entonces tendremos nosotros en esta parte, ya tenemos la primera ley que nos habla de la variación de la energía interna. Tenemos un calor transferido menos un trabajo realizado. Tenemos esta estructura nosotros y bueno, a partir de acá uno podría representar este tipo de cantidades, calor transferido menos presión por diferencial de volumen, ¿cierto? Todas estas cantidades que tenemos en esa parte. Ahora bien, voy a pensar en la siguiente estructura. Yo voy a tener entonces en esta parte, digamos que el cambio en la energía interna, calor transferido menos trabajo realizado, sería como el proceso quisiéramos mantener allí en conjunto.
Entonces, en esta parte, la idea es relacionar diferentes cantidades que nos den información sobre el proceso que representa el sistema. Por ejemplo, acá yo podría despejar el calor transferido y tendríamos entonces que el cambio en la energía interna es más el trabajo, ¿cierto? Por supuesto, desde la primera ley. Entonces yo estaría como estudiando esta estructura de acuerdo a el hecho de que tengamos un trabajo realizado. Ahora bien, hay un tipo de energía, recordemos que el producto presión por volumen es energía, porque al fin y al cabo, si yo tengo pascales, por ejemplo, por metro cúbico, eso nos da en joules. O sea que cuando yo tengo en termodinámica este producto de presión y volumen, pues entonces lo que voy a tener es un valor de la energía. Entonces en ese proceso, si yo pienso en la energía interna, pienso, digamos, en este caso, en su variación, cuando yo puedo analizar que aquí tengo un valor de energía interna y aquí un trabajo realizado que tiene que ver con la presión y el volumen, pues uno podría estar estructurando una nueva cantidad que le permitiera definir ciertos procesos. Entonces, vamos a definimos la entalpía como la suma de la energía interna más la presión por el volumen. Esta cantidad va a aparecer mucho, ¿cierto? Sobre todo, no principalmente, pues digamos que solo se restringe a eso, pero sobre todo en procesos de cambios de fase, por ejemplo. Entonces, como nosotros queremos ir a estudiar los sistemas saturados, líquidos, las sustancias puras en general, la entalpía cobra cierto valor de importancia porque va a ser una función de estado que nos va a dar información en un proceso de transición de fase. Entonces, la entalpía en este caso es energía. La entalpía es energía, tiene unidades de joules y para un gas ideal tendremos que la entalpía también es únicamente una función de la temperatura, ¿sí? Únicamente una función de la temperatura. De tal manera que si yo pienso en el diferencial de entalpía, será igual al diferencial de energía interna más el diferencial de presión por volumen. Entonces yo tendría acá esta cantidad, cambio en la energía interna, más presión, diferencial de volumen, más volumen, diferencial de presión. Es lo que tendríamos en esta parte. Entonces miren que la variación infinitesimal de la entalpía queda en esta parte de U más PdV y digamos que dU más PdV es un dQ, ¿cierto? Como un calor transferido. Esto sería dQ más volumen por diferencial de presión. Entonces, en principio, por ejemplo, para procesos a presión constante, por ejemplo, cambios de fase, no todos los cambios de fase son a presión constante, pero sí la mayoría. Entonces, en este caso, el diferencial de presión es cero, y entonces queda que el cambio en la entalpía es igual al calor transferido, de tal manera que el cambio en la entalpía es un calor transferido. Entonces, por ejemplo, en química, en reacciones químicas y todo eso, hay mucho de la entalpía, porque al fin y al cabo, en procesos a presión constante, el cambio en la entalpía representa el calor transferido en ese proceso. Entonces, ya en este contexto, ¿se acuerdan que uno hablaba del calor latente? Entonces, en el fondo, en realidad, el calor latente es un cambio en la entalpía, ¿sí? Del sistema. O en general, ya si digamos, en este caso, pues no es un proceso a presión constante, no quiere decir que la entalpía solo esté definida para esos tipos de procesos. Uno tiene acá un calor transferido y de acuerdo a que le queda esta cantidad, entonces podría tener ya en un proceso más general, más la integral del volumen diferencial de presión. Entonces, en general, uno tendría que el cambio en la entalpía le está hablando de un calor transferido más
una cantidad que tiene que ver en cómo cambia la presión. En transiciones de fase, en reacciones químicas, la presión es constante, este término se va a cero y entonces la entalpía, o mejor, el cambio en la entalpía representa un calor transferido, ¿sí? El cambio en la entalpía representa Pero, un calor transferido. Dime, ¿sí? no, era para que movieran la pizarra ahí donde está. Ok. Entonces, en esta parte, muchachos, como nosotros vamos a tener dispositivos que están abiertos o que están experimentando una transición de fase, entonces la entalpía es otra de las cantidades que vamos a encontrar mucho, sobre todo pues en las tablas, ¿sí? Ahora, como ya en esto vamos a las tablas, porque necesitamos ir a buscar datos en tablas, las tablas pues van a tener información dada la masa del sistema, es decir, si yo quisiera ir a buscar el cambio en la entalpía, no sé, del agua saturada, entonces no es lo mismo tener 8 kilogramos de agua saturada, tener 100 kilogramos de agua saturada. Entonces uno no puede tener una tabla que le dé los valores para cada masa, pues que serían tablas infinitas. Entonces, las tablas se construyen como cantidades por unidad de masa. Tanta energía por unidad de masa, o sea, tanto volumen por kilogramo, tanta energía interna por kilogramo, tanta entalpía por kilogramo, de tal forma que usted en la tabla diga, bueno, no, yo tengo 15 kilogramos de tal sustancia. Entonces, la entalpía de ese sistema es, ¿cierto? El valor que estoy consultando, que es tantos joules por cada kilogramo, entonces multiplico por mis kilogramos y obtengo los valores. Por eso, entonces, nosotros vamos a ir definiendo una nomenclatura, una forma de representar las cantidades, que es lo que nosotros llamaremos las cantidades específicas. Y básicamente, las cantidades específicas tendremos varias, por ejemplo, tendremos el volumen específico. Entonces, el volumen específico, muchachos, es una V, digamos, eh, minúscula, entonces será el volumen sobre la masa. ¿Sí? ¿Cuánta masa tiene usted? Tanto. Entonces, el volumen específico es el volumen por unidad de masa. Entonces, esto tiene unidades de metro cúbico sobre kilogramo. ¿Sí? El volumen, entonces usted por allá en la tabla va a encontrar unos valores de volumen específico que le da, entonces, no sé, 3.42. Entonces, esto tiene unidades de metro cúbico sobre kilogramo. Ah, entonces usted dice, ah, no, yo tengo 10 kilogramos. Entonces, ¿cuánto es el volumen? Ah, pues usted tiene 10 kilogramos por el volumen específico, ¿cierto? Que es esto por cada kilogramo. Entonces, usted al final simplifica los kilogramos y es 10 veces esto. Entonces, en ese caso, usted no va a tener una tabla para cada masa, sino una tabla por unidad de masa. Ya la masa la pone usted de acuerdo al sistema. Entonces, toda cantidad extensiva, muchachos, porque no va a haber temperatura específica, no va a haber presión específica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son cantidades intensivas. Recuerden que esas cantidades intensivas son aquellas que no cambian cuando cambian las dimensiones o la cantidad de materia del sistema. ¿Sí? Mientras que las cantidades extensivas son cantidades que sí cambian cuando cambian las dimensiones del sistema o la cantidad de materia. Hablábamos de eso al principio del curso. Si usted tiene una habitación y la divide en la mitad, pues entonces el volumen de cada mitad es la mitad del volumen original, ¿cierto? Mientras que si usted divide su habitación en dos, la temperatura del lado izquierdo y del lado derecho es la misma. ¿Sí? Es una cantidad intensiva, mientras que el volumen es una cantidad extensiva. Tendremos, por ejemplo, energía interna específica. Específica. Entonces, ¿qué será? Se va a representar con la letra U minúscula. Parece una mu, pero es como una U minúscula y será la energía interna por unidad de masa. Y entonces esto por lo general se da en términos de kilojoules sobre kilogramo en las tablas. Entonces, muchachos, yo muchas veces voy a hablar de la energía interna y dependiendo de la letra que copie, usted sabrá si es la específica o la otra. ¿Sí? Entonces yo no voy a estar diciendo la energía interna específica, la energía interna, y cuando copie esto, usted dice, ah, es la específica.
O sea, es la energía por unidad de masa. Tendremos la entalpía específica. Y entonces en este caso será con H minúscula y pues será la entalpía sobre la masa del sistema. Esto también está en kilojoules sobre kilogramos. Entonces, esta notación la vamos a tener en cuenta nosotros. Energía específica. Entonces, por ejemplo, energía cinética específica. E sub K. Energía cinética específica. Entonces recuerden que esta energía es la energía cinética por unidad de masa. Entonces la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Sobre la masa, entonces la energía específica quedaría un medio de la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Energía potencial específica. Entonces tenemos que la energía potencial específica, pues es la energía potencial sobre la masa. La energía potencial se mide como mg por h sobre la masa. O sea que esto quedaría m por h, g por h. O en este contexto de la bibliografía de nosotros, g por z. ¿Cierto? Entonces todas estas cantidades por unidad de masa entonces tendrán, ¿cierto? Kilojoule sobre kilogramo sería como los datos que tendríamos nosotros como en esos sistemas. Permítanme acá, muchachos, un momento. Estamos involucrando entonces estas cantidades específicas, como les digo, porque vamos a ir hacia el uso de las tablas. Entonces, digamos, algunas características que vamos a estudiar, porque vamos hacia abrir nuestro sistema, es decir, nuestro sistema va a permitir el paso de la materia, entonces hablaremos de flujo, y entonces ahí ya entra en juego algunos dispositivos termodinámicos interesantes. Entonces, en esta parte, una vez nosotros estamos familiarizados con estas cantidades, con la entalpía, ¿cierto? Con la relación entre ellas tendremos lo siguiente. ¿Qué tipos de sustancias vamos a estudiar nosotros? Vamos a estudiar las sustancias puras. Entonces nosotros tendríamos en esta parte sustancias puras. Entonces en este caso, una sustancia pura es una sustancia que está constituida de una única composición química, ¿sí? De una única composición química. No de un solo elemento, nada, sino de una única composición química. Entonces usted tiene agua, ¿cierto? Digamos H2O, puede tener eso en fase gaseosa, vapor, puede tener eso en fase líquida, puede tener eso en fase sólida, que es hielo. Pero entonces, aunque eso pueda estar en diferentes fases, usted tiene una sustancia pura. Usted puede tener un vaso de agua con hielo y es una sustancia pura, porque al fin y al cabo es puro H2O, digámoslo así. O puede tener helio, ¿cierto? O incluso, digamos, el aire es un aproximado, pues hay que ver qué porción de aire, ¿cierto? Ya con la contaminación y todo, pero el aire en general tiene una composición química estable, ¿cierto? Una cantidad de argón, nitrógeno, ¿cierto? Oxígeno. Puede ser una sustancia pura, poquito, ¿cierto? Aproximado. Pero en general nosotros trabajaremos entonces con este tipo de sustancias, no tendremos entonces como sustancias heterogéneas donde podemos tener una mezcla de diferentes tipos de sustancias, sino una sola sustancia, una sola composición química, pero que puede estar en diferentes fases, ¿cierto? Entonces eso será para nosotros una sustancia pura. Con las sustancias puras, entonces, trabajaremos los cambios de fase.
Nosotros habíamos hablado un poquito de esto cuando metimos el calor latente, cuando estuvimos hablando de la calorimetría, pero acá vamos a ir un poco más allá porque vamos a estudiar la estructura de un sistema saturado. Entonces nosotros vamos a estudiar un líquido que está en cierta fase, con cierta temperatura, fase líquida, puede llegar a calentarse y llegar a una zona de saturación en específico, donde va a empezar a experimentar una transición de fase líquido-gas. O lo contrario, usted tiene un gas y lo empieza a condensar hasta que llega a una zona de saturación donde empezará a transformarse en líquido. Esa mezcla líquido-vapor es la que nosotros queremos estudiar. Entonces ahí entra en juego las transiciones de fase. Nosotros ya hemos estudiado un poco de eso, ¿cierto? Una temperatura constante en la mayoría de los casos. Entonces, si queremos estudiar esas fases de la materia, nosotros nos vamos a concentrar principalmente en esta fase, ¿cierto? Líquido-vapor. Estas son la cambio de fase que nosotros queremos estudiar. Entonces ahí nosotros vamos a trabajar con varios regímenes, ¿cierto? Líquido comprimido, líquido saturado. Entonces, miren, por ejemplo, que yo acá empiezo con un sistema que está a una temperatura de 20 grados centígrados a una atmósfera. Entonces, en ese caso voy a pensar que es el agua. Entonces, ¿qué entendemos o qué entenderemos nosotros como líquido comprimido? Líquido comprimido. Entonces, muchachos, será un líquido cuyo estado termodinámico está lejos de la saturación, ¿sí? La saturación es cuando el líquido tiene ciertas propiedades termodinámicas que lo van a llevar a una transición de fase. Entonces, cuando yo digo que tengo un líquido comprimido es porque está lejos de esa transición de fase. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo en mi escritorio un termo con agua. Eso es un líquido comprimido, en el sentido en que ahí él no se va a evaporar, ¿sí? No está ni cerca de los 100 grados centígrados o cerca de los 98 grados centígrados que necesitaría. Entonces, es un líquido comprimido. Entonces, es un líquido cuyo estado termodinámico está lejos de la transición líquido-vapor. Es decir, está lejos de la saturación. ¿Sí? De tal manera que esta agüita que yo tengo aquí en este termo, si se calienta 1 grado, no va a empezar un proceso de transición de fase. Si se calienta 10 grados, tampoco. Si se calienta 20 grados, tampoco. ¿Sí? ¿Cuánto es lejos? ¿Cuánto es cerquita? Tiene que estar muy cerca de los 100 grados centígrados para que ya esté en la zona saturada. Entonces nosotros tenemos acá, en esta parte, incluso voy a mejor a traerme esto para las notas. Tendremos en esta parte. Entonces estoy pensando en lo siguiente. Que nuestro ejemplo es el agua. Listo. ¿Siempre vamos a utilizar agua? No. Lo que pasa es que el agua la traemos como ejemplo porque para nosotros es fácil representar sus 3 fases, ¿cierto? Algo cotidiano. Pero obviamente vamos a trabajar con otro tipo de gases, refrigerantes, ¿cierto? De óxido de carbono, varios. Entonces tenemos, empiezo a calentar el agua y entonces aquí está en su estado de líquido comprimido. Mire, tiene 20 grados centígrados, una atmósfera, entonces uno sabe que la presión es una atmósfera. La temperatura de saturación, es decir, la temperatura en la que este líquido, agua, va a pasar a ser un vapor, será a 100 grados centígrados, está lejos de eso. Es un líquido comprimido, entonces empieza a recibir energía en forma de calor, empieza a aumentar la temperatura hasta que la temperatura llega a los 100 grados centígrados. Entonces ahí nuestro líquido se saturó.
porque cuando decimos que ese líquido se satura es porque llegó a una temperatura, dada una presión, donde él va a empezar a generarse una transición de fase. ¿Listo? Entonces eso es lo que tendríamos nosotros acá como un líquido saturado. Tendremos líquido saturado, entonces en este caso es un líquido cuyo estado termodinámico es decir, la combinación de presión y temperatura, cuyo estado termodinámico llega, o digamos que eh, cuyo estado termodinámico, digamos que en este caso representa o se caracteriza por un inminente cambio de fase. ¿Sí? Justo ahí, alcanzó los 100 grados, entonces dice, eso está saturado. A partir de ahí, si usted le da un poquito más de energía, el sistema va a empezar a transformarse. ¿Sí? Entonces usted lo que va a tener en la transformación es que parte de ese líquido saturado va a pasar a ser vapor. Entonces usted lo que va a tener al final en este proceso es una mezcla coexistiendo en un tiempo, que es la mezcla de líquido saturado, y parte de ese líquido se ha convertido en vapor. Pero te resulta que ese vapor que se está generando allí es un vapor que llamaremos saturado. ¿Por qué? Porque ese vapor que se está generando allí también está en una temperatura donde él fácilmente podría condensarse. ¿Sí? Entonces él está ahí, todavía no es un vapor, digamos, entre comillas, libre, porque está ahí como en esa mezcla, de tal forma que al estar en esa temperatura de saturación de 100 grados centígrados es un vapor saturado porque todavía es susceptible a condensarse. Entonces, claro, él no se va a terminar condensando en el fondo porque el sistema le estamos dando energía en forma de calor continuamente. Pero en este caso es posible que un vapor que se genere acá llegue a condensarse de nuevo, ¿sí? Pero si yo quiero entonces que todo el líquido se transforme en vapor, entonces le tengo que seguir dando energía a este sistema. Entonces ahí, justo cuando se está dando esto, tenemos un vapor saturado, ¿sí? Entonces este es el, digamos, el porcentaje de líquido que ha experimentado la transición al vapor, pero aún está a una temperatura donde puede condensarse. Este condensarse es con ese muchacho, lo con C, no me acuerdo. Entonces está ahí en esa zona. Está ahí en esa zona, entonces le seguimos dando energía en forma de calor. Aquí existe entonces una mezcla saturada, ¿cierto? Aquí lo que tenemos es una mezcla saturada porque tenemos tanto líquido saturado como vapor saturado. Ya cuando todo el sistema se transforma en vapor, entonces ahí tendremos nosotros lo siguiente. Permítanme acá, muchachos. Tendríamos lo siguiente. Vamos a ver acá. Te sigo con la mezcla, 100 grados centígrados, mezcla saturada. Todo se transforma en vapor ahora. Listo. Y arranca, sigo dándole energía en forma de calor a esto y el vapor empieza a aumentar su temperatura. Entonces, cuando el vapor se aleja de la zona de saturación, ya cuando el vapor ya no corre peligro
para condensarse, pues entonces decimos que será un vapor sobrecalentado, ¿sí? Un vapor sobrecalentado será un vapor que no esté cerca de la zona de saturación. Vapor sobrecalentado. Profe, ¿está escribiendo? Sí, no estoy compartiendo. No, no está compartiendo PowerPoint. Y ahora ahí. Todavía no. Ahora sí, profe. Bueno, vamos a volver acá. Listo. Y aquí. Ahí sí, ¿cierto? Entonces, Ya. muy bien. Vapor sobrecalentado, entonces aquí ya el vapor está a una temperatura lejana de la zona de saturación, entonces será un vapor cuyo estado termodinámico está, digamos, lejos, o sea, si usted cambia un poquito la temperatura, pues él no se va a evaporar, entonces está lejos de la saturación. Es decir, que si yo tengo un vapor sobrecalentado y le bajo un poco la temperatura, no se me va a condensar, no hay riesgo de que se condense, ¿cierto? Un vapor sobrecalentado en esta parte. Volvamos a esta cantidad. Entonces tendríamos lo siguiente. En este gráfico tendríamos temperatura de saturación, esto para el agua. Entonces recordemos que la presión es la presión, perdón, la presión que es una atmósfera. Entonces recuerden, para esta presión la temperatura de saturación líquido vapor es 100 grados centígrados. A los 100 grados centígrados tenemos una mezcla saturada, ¿cierto? Se transforma todo esto y a partir de que todo se transforma, sigue aumentando la temperatura y entonces ya a estos valores tendremos vapor sobrecalentado. Sabemos entonces que la temperatura de saturación, o sea, la temperatura de la transición de fase depende de la presión. Aquí, por ejemplo, tenemos una tabla donde les muestro, muchachos, por ejemplo, para el agua. Miren que nosotros estamos en nuestra zona, vea, temperatura de saturación, cuando el agua pasa a ser un vapor. A los 100 grados centígrados, eso es para una presión de 101 kilopascales, eso es la presión atmosférica. Pero si usted tiene un sistema y empieza, digamos, una bomba de vacío en el laboratorio, y empieza a bajar la presión, ¿sí? Empieza a bajar la presión, entonces usted tiene agua, un recipiente con agua dentro de una campana de cristal en el laboratorio, eso ahí en la Universidad de Antioquia, cuando usted quiera, en la CIU y todo eso. Usted empieza a bajarle la presión, entonces resulta que si usted baja la presión del sistema y la baja, por ejemplo, a 2,3 o 2,34 kilopascales, el agua empieza a evaporarse a los 20 grados centígrados. ¿Sí? Usted podría evaporar agua, muchachos, a menos 10 grados centígrados. Si ya se está evaporando esa agua que hay ahí. ¿Y qué temperatura tiene esa agua? Menos 10 grados centígrados. Nos digo, oiga, imposible. Si el agua se evapora a los 100 grados centígrados, no, eso es a presión atmosférica. Lo que pasa es que la presión ahí es 0,26 kilopascales, muy por debajo de la atmosférica. Entonces, si yo bajo la presión, bajo la temperatura de saturación líquido vapor del agua. Tanto así que podría evaporar agua a los menos 10 grados centígrados, pero porque la presión es muy baja, ¿cierto? Entonces, en esta parte tenemos, por ejemplo, ese tipo de tecnología se utiliza mucho para los recubrimientos. Por ejemplo, muchachos, uno está en el laboratorio y tiene, digamos, como un sustrato y quiere recubrirlo, de hacer un recubrimiento delgado de plata, ¿cierto? Por ejemplo, o un material conductor, no sé, eh, cobre, ¿sí? Entonces uno tiene acá como una plaquita, pone ahí el material en su fase sólida. Esto por lo general está como en una campana de vacío. Usted saca de aquí el aire, baja la presión y entonces usted no es sino que mande como una corriente pequeña por acá y esto ahí mismo se va a evaporar. Y entonces al evaporarse cae sobre este sistema. Si usted quisiera evaporar eso en condiciones normales tendría que gastar mucha energía y sobre todo
tendría que esperar a que esa barrita sólida pasara a ser líquido primero y luego un gas. Con esta parte de jugar con la presión, usted puede bajar tanto la presión de que le manda un poquito de energía a ese sistema y él se evapora. Y entonces inmediatamente esto queda aquí como impregnado de ese material. Entonces ya tiene ahí una capa conductora delgada, ¿cierto? Digamos para sensores u otro tipo de cantidades u otro tipo de elementos. Entonces es importante tener presente eso, ¿cierto? Que el sistema se va a saturar, las transiciones de fase dependerán de la presión. Nosotros tenemos un ejemplo particular que es el agua y estamos dándonos cuenta que efectivamente esa temperatura de saturación depende de la presión. Ya habíamos dicho algo parecido, porque nosotros, por ejemplo, habíamos dicho que la temperatura de ebullición dependía de la presión atmosférica y que a mayor altura respecto al nivel del mar, menor presión atmosférica, por ende menor temperatura de ebullición. Entonces, cuando yo estoy al nivel del mar, la temperatura de ebullición es 100 grados centígrados a una presión de 101 kilopascales. Pero si uno está, no sé, a 2000 metros por encima del nivel del mar, miren que la presión atmosférica es 79.5 kilopascales, lo cual quiere decir que el agua ebulle a 93.3 grados centígrados. ¿Sí? Se me va a evaporar el agua más a una temperatura más bajita a partir de que estoy a un nivel del mar más alto. ¿Sí? Entonces, usted va subiendo respecto al nivel del mar, baja la presión atmosférica, mira que a 5000 metros usted tiene 83 grados centígrados de temperatura de saturación agua en el agua, ¿cierto? Digamos líquido vapor. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, muchachos, es llevar un sistema, no necesariamente siempre el agua, un sistema a su zona de saturación. Y en esa zona de saturación tendremos entonces, vamos a hacer un análisis de cómo cambia la entalpía, cómo cambia la energía interna, ¿sí? ¿Dónde vamos a implementar principalmente eso? En los sistemas abiertos. ¿Cuáles son los sistemas abiertos? Los sistemas abiertos serán aquellos que permiten tanto la transferencia de energía, pero ahora permiten la transferencia de materia, es decir, que haya un flujo de masa, ¿sí? Puede ser un flujo de agua, un flujo de gas, lo que sea, pero a mi sistema va a entrar y va a salir materia. Y entonces ahí es donde nosotros trabajaremos este otro tipo de sistemas, digamos que con los ciclos y toda esa parte trabajamos los sistemas cerrados, solo transferencia de energía. En la próxima vamos a empezar a trabajar los sistemas abiertos. Entonces habrá un flujo y habrá una energía adicional a ese flujo. Entonces no solamente habrá calor, trabajo, sino también una energía de flujo. Y entonces ahí tendremos que hablar de la conservación de la energía, de la, digamos, de la compensación de la energía de la entrada y la salida. Y ahí es donde entraremos con unos ejercicios particulares, que es con la turbina, el compresor, la tobera, sistemas característicos. Eso nos llevará a entender y a leer las tablas, ¿cierto? Entonces eso es fundamental, muchachos, porque en el parcial se los voy a preguntar, ¿sí? Entonces también tenemos como esas características. Dime, Santiago. Profe, y esta parte de la entalpía, o sea, ¿se aplica también a los sistemas cerrados o es para los sistemas abiertos? No, también para los sistemas cerrados, para cualquier sistema termodinámico. Digamos que las funciones de estado son generales, es decir, la energía interna, que es la que llevamos hasta el momento, y la entalpía son características de cualquier sistema termodinámico, sea abierto o cerrado, ¿cierto? Se define para cualquier sistema. Listo. Entonces son funciones de estado de cualquier sistema termodinámico. Son unas más útiles que otras de acuerdo con los procesos, ¿cierto? Entonces, la entalpía, los cambios de entalpía podrán darnos más información de acuerdo con si el sistema está experimentando una saturación, ¿cierto? Digamos que va a entrar aire a una turbina y sale un aire saturado. Entonces dice, entonces yo puedo buscar datos de cambios de entalpía en las tablas, más que cambios en la energía interna. Entonces, dependerán esos valores del tipo de proceso, pero son dos cantidades definidas para cualquier estado termodinámico, para cualquier sistema termodinámico. Entonces, el martes, muchachos, vamos a trabajar ese tipo de sistemas. Entonces, empezaremos hablando del flujo, un flujo másico, flujo de materia, flujo de volumen, y empezaremos entonces a armar cómo es la estructura de los sistemas abiertos. ¿Listo? Para desembocar en los ejemplos particulares que vamos a estudiar. Ya con lo que hicimos hoy, podríamos empezar a enfrentarnos a un tallercito de procesos,
calcular trabajos, calores, cambios de energía interna. Les voy a habilitar ahí en la plataforma un tallercito para que empiecen a trabajar. Listo. Entonces ese Profe, sería como nuestro primer paso. Dime. o sea que la entalpía es un valor que nos dan, o también No se puede calcular. necesariamente, digamos que no es que tenga, no es que nos lo tengan que dar, ¿cierto? Digamos que principalmente, digamos, la entalpía es una cantidad definida para un estado termodinámico. Entonces usted puede tener su sistema y en su sistema usted tiene una temperatura, un volumen, una presión, una cantidad de masa, pero también tiene un valor para la energía interna, un valor para la entalpía. Pero digamos que energía interna y entalpía son valoradas sobre todo, perdón, sobre todo cuando el sistema experimenta un proceso. Entonces, más que tener la entalpía, a nosotros nos interesan los cambios de entalpía o los cambios de energía interna. Entonces, es posible que en algunos casos nos den la entalpía de algún estado termodinámico, o de los dos, estado inicial y final, u otro que tengamos que ir a buscar el valor, ¿sí? Entonces, no necesariamente es una cantidad conocida, digamos, de entrada. Depende del problema, depende del sistema. Podemos ir a buscar los valores de la entalpía o que nos los den, ¿cierto? Entonces, no tiene por qué ser una cantidad dada siempre. Muy bien, muchachos. Entonces, nos vemos la próxima con este objetivo que nos hemos trazado y ya entonces empezamos a estructurar nuestra segunda evaluación, que cuando uno menos piensa está más cerca de lo que uno cree. Ya tenemos material para estudiar y bueno, la otra semana seguramente también terminaremos con los sistemas abiertos y eso también nos abrirá otro panorama a un conjunto de ejercicios también de mucha aplicación en ingeniería, los sistemas abiertos. Profe, Muchachos, nos ¿nos vemos podría la regalar próxima. la nota de estas dos últimas clases? Las voy a montar a Moodle. Listo. Gracias, profe. Listo, muchachos. Nos vemos Gracias, la profe. próxima. Hasta luego. Que estén bien. Feliz noche. Gracias, profe, hasta luego. Luego, profe.